Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Ayer desarrollamos un primer video relacionado con el colapso de la torre en Florida en el año 2021, hecho muy conocido por todos, donde informamos de algunos avances con respecto a las investigaciones de las causas que generaron el mismo, ¿no? Desestimándose algunas hipótesis y planteándose nuevas causales. En este video, parte B, donde cerraríamos el tema, estaría destinado más bien a una reflexión como proyectistas. Invito a todos que participamos de los proyectos de estructuras en torre y otro tipo de estructurales, si es que podríamos haber tomado alguna medida preventiva en el caso que hubiéramos estado en la etapa de proyecto en dicha época. Entonces, como planteé anteriormente, ya hicimos el análisis del informe pericial sobre las posibles causas. De dicho informe se desestimó como elemento desencadenante una falla en las fundaciones que diera origen a un asentamiento diferencial y con ello un incremento de cargas sobre alguna columna particularmente exigida que hubiera generado el colapso inicial. También se desestimó la posibilidad de que el colapso está vinculado con sobrecargas en exceso ubicadas sobre la azotea o trabajos en la misma, y también se desestimó como causante principal la corrosión potencial en las armaduras que existía sin duda, o una calidad inadecuada de hormigón previsto en el proyecto de 1981 porque las probetas que se tomaron de la estructura ya colapsada demostraron que la calidad del hormigón era levemente superior a la del proyecto. Estas son cuestiones que surgieron de las pericias. Pero en el informe, ya esto lo dije en el video anterior, así que lo menciono muy rápido, se verificaron tanto errores de diseño como de construcción, ¿sí? Se adicionaron con los años posteriores a la finalización de la obra cargas de peso propio no previstas. Por otro lado, el código de aplicación ASI 31877 era poco conservador respecto del diseño del punzonado a la vista del conocimiento que tenemos hoy, y el citado código carecía, como carece el actual, eso es una opinión personal, de especificaciones para propiciar la redundancia estructural, y esto facilitó que ante una falla localizada se genere un colapso progresivo en gran parte del edificio. Con respecto a que carece el actual, alguno puede no estar de acuerdo y es totalmente entendible, pero para mí lo que indica son medidas prescriptivas que ya he manifestado en videos de colapso progresivo anteriores, el por qué me parecen insuficientes, claramente. Sobre este último punto es que vamos a desarrollar un video donde vamos a plantear una serie de hipótesis que podrían haberse tomado para evitar esto que ocurrió. Entonces, ¿podríamos haber tomado recaudos en el proyecto original para dotar de una cierta capacidad de redundancia estructural a la presente estructura? Uno puede decir, ¿para qué ello? ¿Sí? Bueno, para lograr que ante una falla local no prevista, la misma no se convierta en un fallo desproporcionado llamado, como sabemos, colapso progresivo. Entonces, entrando en este juego, no va a ser muy extenso, supongamos que las falencias de diseño en la losa de piscina, que ya las mencionamos en el video previo, se produjeron. Supongamos que las falencias en la ejecución de las mismas, de la armadura de losas, también se generaron y se produjeron. Supongamos que también se adicionaron sobrecargas de contrapisos y maceteros mayor a lo planteado en el proyecto. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué pudo haber evitado que el colapso local de la losa de piscina se propague a la torre en su casi totalidad? Entonces vamos a plantear algunas ideas que pudieron reducir el efecto de este colapso local de la losa de piscina que asumimos no pudimos evitar. O sea, nos vamos a basar en el concepto de que la piscina colapsó, la losa de piscina, y qué medidas podríamos tomar para evitar que lo que falle sea la torre, que es una estructura aledaña, pero vinculada. Estas son fotos de la piscina colapsada por punzonado. Otras fotos donde se ve
las losas de entrepiso cercanas a la piscina, que también en garage colapsada por punzonado. En blanco se ve el sector de losa del subsuelo y en marrón el sector de losa sobre planta baja, y se ven los hierros pasantes, muy escasa cuantía, que vinculaban columna con losa. Acá podemos ver lo mismo, ¿sí? Falla por punzonado de esa losa de piscina y garage. Entonces, antes de meternos en el hecho ya consumado del colapso de la piscina, ¿sería posible que con alguna medida precautoria podríamos haber evitado el mismo, el colapso completo de toda la piscina? No el colapso parcial de una columna, pero sí el colapso completo de toda la losa de piscina. Lo vamos a repasar en un segundo porque ya lo mencioné en el video anterior. Sí, es factible. Colocando una armadura inferior, como vemos en el dibujo de la izquierda, abajo, que esté adecuadamente anclada a ambos lados en la losa de la columna, con una cuantía en ambas direcciones, según la expresión que vemos, para tomar las cargas mayoradas, la losa fallaría por punzonado, pero quedaría suspendida de la columna y evitaría el fallo en cadena, ¿sí? Esa armadura tendría que tener la sección mínima que indicamos y la longitud ser continua en la zona de apoyo de columna, continua, y tener una longitud de 2D más LD. LD es la longitud de anclaje. Entonces, con este recaudo podríamos haber evitado que el colapso abarcara toda la losa de piscina y no solamente hubiera comprometido un sector limitado que probablemente en nada hubieran afectado la estructura del edificio. Supongamos que esta medida preventiva no la tomamos y que la piscina colapsó por todas las razones que mencionamos. Entonces veremos cómo se pudo intentar evitar que ese colapso se propague a la estructura del edificio. Y ya afectando el edificio, cómo podríamos haber intentado que se propague sin control dentro de la planta del mismo. Todo esto con un costo razonable comparado con el resultado real. El resultado real es toda la torre perdida con sus bienes y 98 víctimas fatales. Y más allá de que quedó un sector en pie, hubo que demolerlo. Bueno, una primera opción, la más básica, la más intuitiva, la más simple, sería haber colocado una junta estructural que separara con doble columna la estructura de losas y columnas de la piscina de la del edificio. Por lo tanto, al colapsar aún en su totalidad la losa de piscina, como vimos, no hubiese afectado la estructura portante, las columnas del edificio, o lo hubieran hecho en una medida relativa menor, como vimos en el sector que quedó en pie, sin afectar su estabilidad. Esta es una primera solución, es muy básica, ¿sí? Colocar una junta que separe la estructura de la losa de piscina y las columnas de piscina de la estructura de las columnas del edificio. Ello no ocurrió, estaban vinculadas. Acá se ve en planta, por ejemplo, un edificio en donde se coloca una junta estructural y se colocan dobles columnas. Entonces, esto evitaría o minimizaría los daños sobre las columnas afectadas de la torre, ¿sí? Pensando que estas columnas afectadas, dos columnas iniciales afectadas de la torre, definieron el colapso inicial de la torre y el colapso progresivo luego de la misma. Supongamos ahora que no colocamos esa junta dividiendo estructuras de piscina y estructuras de torre. ¿Por qué? Porque alguien nos planteó que el mantenimiento de juntas es costoso, y tenía razón, el mantenimiento es costoso, y lo objetó. Mucho más costoso es lo que ocurrió naturalmente. O sea, colapsó la losa de piscina y como estaba vinculada a las columnas, afectó a dos de las columnas perimetrales del edificio, que era lo que no queríamos que ocurriese. Nos volvemos a preguntar, ¿podríamos haber mejorado algo el planteo estructural frente a todo esto para evitar que ya un colapso que afectó a un sector de la losa a toda la losa de piscina y un sector de la torre se propague sin control?
Una primera medida sería evitar el escalón planteado en la losa de piscina con la losa del edificio, con viga soporte en dos de las columnas, de atado de la columna de la torre con la columna aledaña de la piscina. Esto generó que cuando colapsó la losa de piscina, colapsaron estas vigas, rotaron, y la zona en rojo de las columnas, nudo de la columna del edificio, se dañó severamente y redujo la capacidad de carga de la misma. Vamos a observar ahora la planta de la estructura original y una zona en particular, que son los tabiques en la zona en verde, que quedó sin colapsar. ¿Y por qué quedó sin colapsar? Probablemente porque tuvieron estos tabiques la rigidez suficiente para tomar las fuerzas horizontales sobre la estructura de entrepisos sin vigas, sobre las columnas, soporte, en todo ese sector, generando una zona fusible en la estructura. Este es el tabique que les marqué en azul, de la zona en verde, un tabique importante, ¿sí?, que probablemente se paró, generó un fusible y logró que la zona en verde permanezca sin colapsar, con la consecuente posibilidad de que todas las personas que estaban ocupando este sector se salven sus vidas. El tabique está marcado acá en rojo, ¿sí?, marcando la zona que quedó en pie, la zona en verde. Otra vista de lo mismo. Y ahora nos podemos preguntar, si el proyectista hubiera dispuesto en planta en otros sectores tabiques contra viento de rigidez adecuada, esto no es algo descabellado ni mucho menos. Estamos trabajando con una estructura de entrepisos sin vigas, losas sin vigas, que son de por sí desplazables, sumamente desplazables frente a cargas horizontales. Entonces, hasta por efectos de segundo orden y estabilidad de segundo orden es conveniente colocar tabiques rigidizantes. Vamos a observar nuevamente el plano y hay una zona en amarillo que el colapso se generó, pero se detuvo unos segundos, quizás por la probable existencia de tabiques, que ahora vamos a ver que estaban presentes, pero que tenían muy poca rigidez. ¿Qué hubiera pasado potencialmente si estos tabiques en la zona en amarillo hubieran tenido una rigidez mucho mayor? Y probablemente este sector en amarillo no hubiese colapsado. Entonces, este es el sector en amarillo, asumiendo que el sector en naranja, en rosa, digamos, y en naranja colapsó irremediablemente. El sector en amarillo, el último en caer, tenía este sistema de tabiques que tienen muy poca rigidez en sentido que se generaron las fuerzas desestabilizantes en sentido horizontal, ¿sí? Acá está la secuencia del colapso. Sería el sector en amarillo y en azul, ¿sí?, que podría haberse evitado la caída del mismo, que fue el último sector en colapsar. Entonces, dividiendo las zonas de colapso en tres, por un lado, en 4, en verde no colapsó, tenemos marcado en rojo lo que se generó como un fusible. Los estudios sobre colapso progresivo están analizando la posibilidad de generar fusibles potenciales en la estructura ante un colapso inesperado, ¿sí? O sea, es un tema que está actualmente en estudio y es un tema muy interesante. Supongamos que el sector 1 y el sector 2 irremediablemente colapsaron. El sector 3, ¿sí?, fue el que colapsó en última instancia. La pregunta es, ¿podríamos haber logrado mejorar esto para intentar que el sector 3 y quizás también el sector 2 no colapsen frente al colapso del sector 1? Entonces, cuando se presenta un eventual evento localizado, este bloque, si adicionáramos tabiques contra viento con mayor rigidez en el sector 3, tendría una cierta capacidad de sobrevida al poder tomar cierto nivel de fuerzas horizontales producto del desplome, colapso del sector aledaño. En definitiva, tratamos de dotar de cierta redundancia a la estructura
Pero por supuesto alguien puede decir, esto tiene un costo, ¿sí? Y naturalmente que lo tiene, pero es mucho menor al de salvar potencialmente las vidas de los ocupantes de ese sector. Entonces, supongamos que el proyectista dice, bueno, voy a adicionar tabiques algo más rígidos, como los que marqué en rojo en la zona que marqué en círculo en verde en el sector 3. Entonces, probablemente, estamos haciendo hipótesis, si no son adecuados esos, se podrían incrementar, probablemente estaríamos generando una mayor indesplazabilidad al bloque en su conjunto, eso seguro, y una mayor estabilidad al bloque 3, y quizás una potencial posibilidad de sobrevida al bloque 2. Cerrando este video, para la fecha de diseño de este edificio en torre, el concepto de redundancia estructural y colapso progresivo era muy poco conocido. No se puede generar responsabilidad sobre los proyectistas por algo que en esa época era un fenómeno muy poco estudiado. Hoy aún casi no se trata en los reglamentos o códigos. Acá voy a generar cierto debate, ciertas personas que con toda razón me van a decir que no comparten lo que digo, pero los códigos actuales, aún el código ASI 318-2019, plantea ciertos requisitos prescriptivos de continuidad de armaduras que yo he manifestado algunas cuestiones que no me cierran en vídeos de colapso progresivo, son solamente opiniones, y no aseguran en absoluto la sobrevida de la estructura. Pero nosotros como proyectistas de torres no podemos desconocerlo. Sin grandes gastos, una estructura puede mejorar su posibilidad de sobrevida frente a un evento no esperado ni contemplado en los códigos, y quedará en todo caso en nosotros, que somos los proyectistas de estructuras, transmitir este concepto a los colegas que no lo son y intentar aplicarlo en forma conceptual, generando un leve incremento en el costo, quizás, pero brindando esta condición tan sana a la estructura de redundancia estructural, ¿sí? Bueno, con esto cerramos el video y el tema. Gracias.